Bueno, muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a empezar entonces a repasar un poco lo que hemos visto de los elementos de conflicto, que también llamado análisis del conflicto o mapeo del conflicto, que es lo que se utiliza, también es propuesto por John Paul Lederach para analizar los conflictos, un mapeo de los conflictos. Por favor, verifiquen los micrófonos para que estén apagados. Estamos grabando la clase. Ok, lo primero que tenemos que decir que los elementos relativos los elementos del conflicto son los relativos a la persona, relativos al problema y relativos al proceso. Lo que se denomina las 3P, o también llamado el mapa del conflicto. Vamos a ver a qué se refiere cada uno, vamos a volver a repasar lo que se refiere a cada uno. Entonces, vinculados al proceso. Entonces, vinculados al proceso, nosotros podemos formular la pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que están involucrados dentro del conflicto? Entonces, aquí hablamos de protagonistas principales y protagonistas secundarios. Por ejemplo, yo les daba en la clase pasada, entonces yo les decía, bueno, si hay un conflicto en un edificio, a lo mejor dos vecinos están en conflicto, esos son los protagonistas principales, pero todo el edificio también podrían verse inmiscuido en ese conflicto y hablaríamos allí de protagonistas secundarios. En la parte del poder, nosotros hablamos aquí de lo que es la capacidad de influencia de los protagonistas principales y secundarios en el conflicto. Si puede existir desnivel de poder en un conflicto. Yo les decía, por ejemplo, ustedes me podrían decir, cuando hay un profesor y un alumno, ¿cuál es el que tiene más poder? Depende de cómo nosotros analicemos ese conflicto y el poder. Por ejemplo, si ese profesor es una persona de edad, hay un desnivel de poder, o si ese profesor no tiene el apoyo de todos los estudiantes, podría haber un desnivel de poder. O si ese alumno, por ejemplo, es presidente del centro de estudiantes, hay un desnivel de poder. Entonces habría que ver allí cómo es la capacidad de influencia de los protagonistas, bien sea principales y secundarios. Esta capacidad o este desnivel de poder o esta capacidad de influencia se puede equilibrar mediante técnicas de comunicación. Por ejemplo, en el caso de la mediación, se establecen al inicio de la mediación normas mínimas. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que se debe respetar el turno para hablar, que no se puede ser improperio, que no se tiene que tener un tono de voz adecuado. Entonces, el mediador establece esas normas mínimas y esto permite estabilizar los desniveles de poder que se pudieran presentar. Entonces, lo que se denomina reequilibra la balanza de poder a través de técnicas de comunicación, que nosotros hablamos de lo que es la escucha activa y lo que es los mensajes de primera persona, que el mediador lo utiliza y las partes también lo utilizan. Hablemos también de la percepción del problema, dentro de los elementos vinculados a la persona. La percepción del problema se refiere a cómo ven los protagonistas, bien sea principales y secundarios, ese problema. Hicimos el ejemplo por ejemplo, de estas columnas, algunos las vieron circulares, otros las vieron cuadradas, unos vieron un florero, otros vieron unas caras, otros vieron unas flores, otros vieron una cara, es decir, cómo los conflictos pueden verse de manera distinta, ¿no? Yo muy probablemente puedo ver las columnas de forma cuadrada, pero las columnas también pueden ser de forma circulares, ¿no? Todo se refiere a cómo yo lo percibo. Entonces, ¿qué es lo que determina la percepción de los conflictos? Es a través de los mapas mentales o de las creencias que cada uno de nosotros tengamos. Por eso el ejemplo que está allí de una señorita con unos lentes, nosotros vamos a ver el mundo de acuerdo a los mapas mentales y creencias que nosotros tengamos, ¿no? Si nosotros por ejemplo, nacimos en Japón, nos educamos en Japón, no vamos a tener la misma visión que tiene un occidental. ¿Por qué? Por la cultura, los valores no son los mismos. Entonces, por lo tanto, eso va a condicionar la forma de ver la vida y el mundo. Por ejemplo, para los japoneses, vivir en grupos es importante. Para los japoneses, la honorabilidad de una persona es importante. Para un venezolano, la honorabilidad, o sea, decir un acto de corrupción en Japón es una cosa extraordinaria. Decir un acto de corrupción, por ejemplo, en Venezuela, es casi que, podríamos decir, cotidiano. Entonces, lamentablemente, hay valores y antivalores que condicionan nuestra forma de ver la vida, nuestras percepciones, y que de una otra manera generan conflicto porque las otras partes ven la vida de manera diferente a nosotros.
sea, la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. Bueno, esto es muy importante, esto lo vamos a ver en la próxima clase, si no nos da tiempo en la siguiente después de los ejercicios, que son las emociones y los sentimientos. Daniel Goleman ha hablado mucho sobre lo que es la inteligencia emocional. Cuando un conflicto posee una intencionalidad baja o las emociones son de tranquilidad, de calma, de alegría, obviamente ese conflicto se va a solucionar de manera mucho más rápida, o por lo menos las relaciones de las partes van a salir un poco más robustecidas que si un conflicto tiene, por ejemplo, alegría, que tiene ira, tiene rabia, tiene resentimiento, pues eso va a condicionar en cómo se desarrolla ese conflicto y cómo las partes van a mantener su relación a largo plazo. Por ejemplo, yo se los decía en la clase pasada, por ejemplo, los conflictos de rango, por ejemplo, de divorcios o de separaciones, son conflictos de alta emocionalidad, que muchas veces se ven influenciados por el resentimiento, por la rabia, y se toman decisiones no muy favorables ni siquiera para ambas partes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que porque tú tienes un problema con esa persona, con quien fue tu esposo, tú dejes de ver, que te quiten la posibilidad de ver a los hijos simplemente porque tú tienes rabia con esa persona. Eso es grave, eso es falta de inteligencia emocional, porque en definitiva estás perjudicando a tus propios hijos. Entonces, las emociones, los sentimientos, el estado del corazón, la alegría, la tristeza, la rabia, el temor, la angustia, la ilusión. Posiciones. Esto es muy importante. Que ustedes sepan diferenciar qué es una posición y qué es un interés. Posteriormente, nosotros vamos a trabajar con posición e interés en la parte de la negociación Harvard. La posición, pues, como yo decía en la clase pasada, es el que quieres, que supone la cubierta de los intereses y a menudo inhibe la comprensión del problema. Es la conducta que se exterioriza, es la conducta que yo veo, pero que no necesariamente va a reflejar el interés. El interés, lo vamos a ver ahorita, son los beneficios que deseamos obtener a través del conflicto, normalmente aparece debajo de las posiciones. El por qué o para qué pido lo que pido. ¿Me explico? Hay muchísimos casos en donde lo importante es que nosotros trabajemos en base a los intereses y no en base a las posiciones. La posición es lo que se exterioriza, el que quiero. Cuando ustedes estén analizando el ejercicio, tienen que formular las preguntas. ¿Qué quiero? Se refiere a la posición. ¿Por qué o para qué pido lo que pido? Se refiere al interés, ¿no? También trabajamos con la parte de las necesidades, que nosotros hablamos aquí de lo que son las necesidades básicas, materiales básicas e inmateriales básicas. Por ejemplo, son aquellas que consideramos fundamentales y prescindibles para vivir, se refiere a las necesidades. Materiales básicas, por supuesto, la alimentación, el vestido, una vivienda digna, una temperatura adecuada. Las inmateriales básicas, por supuesto, lo que se refiere a la libertad, la seguridad, el derecho a expresarme, el respeto, el sentirme escuchado, el reconocer a la otra persona, todo eso constituye inmateriales básicas. Entonces aquí veíamos el iceberg, ¿verdad? ¿Qué es la parte de aquí arriba? Es la posición, es la conducta que se va a exteriorizar, el que quiero. ¿Qué está aquí abajo? Las necesidades, los intereses que las partes manejan dentro del conflicto. ¿Qué son los valores y los principios? Son el conjunto de elementos culturales ideológicos que justifican y sirven para argumentar los comportamientos. Es decir, los valores y los principios son los que van a determinar nuestros comportamientos, bien sean los valores o los antivalores. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy un buen estudiante, soy una persona honorable cuando yo me estoy copiando en un examen. No puedo decir que yo soy una persona que respeta a los demás cuando yo llego impuntual. Por ejemplo, entro a una clase impuntual o llego a la clase impuntual. Generalmente puede haber excepciones, pero yo no puedo decir que soy una persona justa cuando no pago a las personas lo que le corresponde según la ley o un poquitico más según lo que establece la ley. No puedo decir que soy justa, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos culturales y ideológicos deben determinar nuestros comportamientos. Debe haber una coherencia, debe haber una integridad que determine el comportamiento. Yo actúo o debo actuar según mis valores, según mis creencias. ¿Dónde fueron generadas estas creencias? Pues fueron generadas en mi familia, los roles que jugaron mis padres, o el que era mi cuidador, o mis abuelos, o mis tíos, quien fue el rol que me cuidó o me enseñó. Esto es reforzado en el colegio o en el liceo,
y a su vez también es reforzado, por ejemplo, puede reforzarse a través de en la universidad. Pero básicamente los valores y los principios son generados dentro de un ámbito familiar. También vimos, ¿no?, lo que son las necesidades, que por supuesto las necesidades no se negocian. Usted no va a negociar el derecho a la vida, usted no negocia el derecho a la libertad de expresión, usted no negocia el derecho a alimentarse o el acceso al agua, o al acceso a la electricidad, o al acceso a tener una vivienda digna o tener un sitio donde vivir limpio. Esto no se negocia. ¿Por qué se habla que son modificables las creencias y los valores? Se habla que son modificables las creencias y los valores porque a medida que nosotros crecemos y vamos creciendo en edad, debemos ir creciendo también en madurez y nuestras creencias y valores se ven ir mejorando, perfeccionando. O sea, nadie es perfecto, pero todos de otra manera podemos perfeccionarnos o podemos mejorar como personas. ¿Cómo se logra eso? Se logra a través de cursos, se logra también de vivir los valores. Por ejemplo, yo quiero ser una persona que respete el tiempo de los demás, pues entro puntual a mi clase, o yo quiero ser un buen abogado, pues me preparo. Es decir, las creencias y los valores van modificándose positivamente a través que pasa el tiempo. Claro, pero eso depende también de nosotros, de la conciencia que tengamos de que tenemos que ser mejores personas cada día. Lo que algunos llaman el autoperfeccionamiento, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo negociable? Son los intereses y las posiciones, que es lo que se va a manejar dentro de los conflictos, dentro de las negociaciones, dentro de las mediaciones, etc. Interés, la posición, ¿qué quiero? El interés, ¿por qué o para qué pido lo que pido? Bueno, vamos a ver ahora los vinculados al proceso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se va a llevar a desarrollo ese conflicto, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Entonces, hablamos también de lo que es conflicto latente, la chispa y la polarización, ¿no? Latente es cuando ese conflicto se va mermando, se va caldeando. Por ejemplo, si en un estado, no soy yo que estoy filosofía del derecho también, en un estado hay ciertas condiciones que no están satisfaciendo las necesidades básicas de una población, por ejemplo, no hay agua, no hay electricidad, no hay gas, tengo un alto costo de la vida, no me puedo expresar libremente. Todo esto es un caldo de cultivo que puede generar revoluciones, ¿no? Entonces hay un conflicto latente allí. Si las necesidades básicas no están siendo cubiertas, como lo veíamos nosotros en las pirámides de Maslow y Gleiser, esa falta de necesidades cubiertas va a generar conflicto. Entonces, un conflicto que se está caldeando con un conflicto latente. Por ejemplo, pasa por ejemplo, una chispa, un hecho concreto. El aumento del pasaje o el aumento de la gasolina, esa es la chispa. Pero ya había condiciones que habían mermado la posibilidad de que se desarrollara, por ejemplo, un levantamiento social. ¿Me explico? Igual pasa, puede ser un conflicto en tu familia, puede ser un conflicto a nivel de un profesor, puede ser un conflicto laboral, que una persona se le discrimine de un color determinado de piel, etcétera, ¿no? Y polarización es que vemos las cosas blanco o negro, y hay muchos matices, hay muchos grises de cosas que pueden ser opinables dentro de un conflicto. Bueno, vamos a ver ahora vinculados al proceso. Seguimos con vinculados al proceso. ¿Cómo es la relación y la comunicación de las partes, no? Poca relación, mucha relación, confianza, desconfianza, hay amistad, hostilidad, hay huida, enfrentamiento, calma, emocionalidad, conocimiento, desconocimiento, que son los prejuicios. Prejuicios son juicios previos. ¿Qué significa juicios previos? Que pueden ser negativos o positivos esos juicios, ¿no? Y los estereotipos, que ya hemos hablado de los estereotipos también. Entonces, los estereotipos son las ideas preconcebidas que nosotros tenemos de determinadas, por ejemplo, determinadas razas, de determinadas personas, de determinadas, por ejemplo, carreras. Son estereotipos que nosotros nos vamos creando, ¿no? Lo asociamos a la memoria y primera impresión activa, y la primera impresión activa es esquemas mentales. Por ejemplo, usted ve una persona, si usted lo han asaltado en una moto, y ve una persona que se acerca con una moto, usted va a tener una primera impresión activa de esquemas mentales, le va a decir, le van a asaltar nuevamente a las personas que la han asaltado, por ejemplo. Y a lo mejor simplemente es una persona que está repartiendo comida. No es una persona que las va a asaltar, ¿no? Entonces, son los estereotipos que nosotros vamos construyendo, ¿no? Profecía autocumplida, distorsión de la información. Por eso es importante indagar realmente si esa persona es como yo realmente lo estoy pensando. Yo tengo una idea, yo les decía en la clase pasada, yo tengo una idea de lo que es un abogado. Tengo una idea de lo que podría ser un cantante de rock. Tengo una idea de lo que podría ser un arquitecto. Pero simplemente son
profecías autocumplidas que yo tengo en mi mente, que he creado estereotipos y que pueden generar una distorsión en la información. Bueno, vamos a empezar a ver también, bueno, ya lo hemos visto, hoy también vamos a ampliar un poco esto, sobre los estilos de enfrentamiento del conflicto. Entonces hablamos de competición, evitación, acomodación, compromiso, colaboración. Competición es cuando yo pongo mis intereses sobre los demás. Tú te callas, aquí se va a hacer lo que yo diga. Evitación, evito el conflicto, no me hago cargo. Por ejemplo, tengo que tener una conversación con un subordinado de un departamento y yo evito esa conversación porque no quiero tenerla. Estoy evitando el conflicto, ¿no? Ante una pelea en la oficina no intervengo para evitar que continúe, no me comprometo, dejo supervisar zonas conflictivas de la empresa. Compromiso. Aquí vamos a trabajar en conjunto. Tú haces una cosa y yo hago otra. Tendrá un bono si realizan bien el trabajo, ya que es el último día para la entrega. Acomodación, aquí se cede ante los intereses de los demás. Bien lo que tú digas. Colaboración, ante un problema de los empleados y director, se nombra una comisión mixta de directivos y empleados para analizar el problema y adoptar medidas de modo conjunto. Trabajamos en conjunto para lograr el fin o el objetivo que nosotros queremos decir. Entonces aquí hablamos de preocupación por uno mismo, competición, compromiso, colaboración, evitación, acomodación, preocupación por el otro. ¿Qué tipo de criterios para análisis de los diferentes estilos de transformación del conflicto? Entonces yo tengo que medir aquí qué tipo de estilo de enfrentamiento voy a utilizar para conseguir resultados positivos, los criterios, ¿no? Por ejemplo, resolución. Si ese criterio que yo estoy utilizando va a resolver realmente el conflicto, así sea temporalmente, o que desaparezca superficialmente. Practicidad. ¿Hasta qué punto esa solución va a ser duradera en el tiempo? Componente ético, si ambas partes van a salir beneficiadas en el estilo de enfrentamiento que yo voy a utilizar y la relación va a salir fortalecida. Medida en que la solución del conflicto beneficia a los implicados, favoreciendo su desarrollo personal, es decir, grado de humanización del conflicto. Vamos a ver ahora los vinculados al problema. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema en sí? Entonces aquí hablamos del meollo. El meollo es qué pasa realmente, ¿no? ¿Cuál es el conflicto en sí? Las sustancias, ¿qué está sucediendo? Bueno, el director, según la percepción de una parte, me genera discriminación porque no me ha dado el bono que me corresponde, yo he trabajado de manera igualitaria que los demás, etcétera, ¿no? Y relación, como lo que nosotros hablamos, ¿cómo es la relación de las partes? ¿Hay confianza, hay desconfianza, hay comunicación, no hay comunicación? Y hablamos de los tipos de conflictos, conflicto de relación y comunicación. Aquí hablamos de conflicto de intereses y necesidades, conflicto por recursos y conflicto por actividades. Y otro punto, los tipos de conflictos, conflicto por referencia, valores y creencias. Bueno, este es el caso que ustedes tenían que desarrollar, que son las preguntas que ustedes tenían que haber hecho de acuerdo a las imágenes que teníamos aquí, que la vamos a ver ahorita, estas 4 imágenes, pero vamos a avanzar en contenido y después regresamos a los ejercicios, ¿no? Ok, conflictos. ¿Quién por favor me puede leer esta diapositiva e interpretarlo? ¿Será que yo les diga directamente? Yo, profe. Ana, adelante. Los conflictos son definidos en base a sus efectos, no tanto observando sus causas, lo que conlleva que las soluciones que se acaban planteando resultan de escasa y contradictoria eficacia. Todas las formas de coerción, represión y opresión se justifican por la voluntad o el interés en suprimir o controlar los conflictos, lo que sin duda no tan solo aplazan su resolución, sino que contrariamente a lo esperado, origina nuevos o superiores conflictos, soluciones duraderas a aquellos en los cuales se han resuelto las causas que los motivaron. Exactamente. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Pregunto. O sea, por favor, yo pido, por favor, que prendan las cámaras, porque yo no sé si ustedes están ahí, si no están ahí, si dejan el celular prendido y se van. Mariana tiene la cámara apagada. Juan tiene la cámara apagada. Alicia tiene la cámara apagada. Ok. Alicia, continúas con tu cámara apagada. Ok. Ajá. Ana, ¿qué me puedes tú? ¿Qué crees tú que dice aquí? Bueno, profe.
Deme un segundito y organizo mis ideas. Ok, adelante. Yo creo en la parte que dice que los conflictos son definidos a base de sus efectos, es decir, que cuando pasa el conflicto, vemos más que todo lo que ese conflicto conlleva, es decir, si una persona explota, si una persona, o sea, la reacción de la persona, el efecto, más que ver la causa de lo que lo originó. Exactamente. ¿Qué más? Ok. Muy bien, gracias María, gracias Ana. Ok, vamos a verticar aquí, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los conflictos, generalmente, como dice Ana, trabajamos los efectos, pero no estamos trabajando las causas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes un problema con tu ex, o sea, supongamos que una persona se divorcia y tiene un problema con respecto a cómo va a ser la custodia de esos niños o esos adolescentes. El problema no tanto es que el problema no es el reflejo, o sea, que yo tengo un problema de que no te dejo ver a los niños. Ese es el efecto. El problema es la causa. Es decir, hay falta de comunicación, hay resentimiento, hay ira, hay afán de venganza. Entonces yo estoy trabajando las causas, pero no estoy trabajando los efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo importante aquí es que tú trabajes los efectos. Tienes que ver qué es lo que está produciendo, la causa, para poder de una otra manera solucionar ese conflicto. Entonces, lo que dice aquí, lo que conlleva en las soluciones que acaba planteando resulta escasa y contradictoria eficacia. ¿Por qué? Porque muy posiblemente ese conflicto surja de otra manera. Cuando los sistemas tradicionales de justicia, yo no estoy diciendo que todo se va a llevar a un proceso de negociación, de mediación, de conciliación, de arbitraje. Hay cosas que tienen que ir a los tribunales, específicamente a todos los que orden público. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos medios alternos, nosotros trabajamos lo que es la justicia por consenso. ¿Qué significa la justicia con consenso? Es que ambas partes buscan la paz, buscan la transformación de ese conflicto, buscan mejorar la relación y que esa solución no sea impuesta. Por ejemplo, en el caso específico de la negociación, la mediación y la conciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de formas de coerción, de represión o opresión que se justifica por la voluntad o el interés de suprimir o controlar los conflictos, ¿no? Que tú impones con el carácter coercitivo, yo les decía el primer día de clase, con el carácter coercitivo o coactivo que tiene el derecho, yo estoy imponiendo la solución a través de la aplicación de la consecuencia jurídica de esa norma. Pero si yo logro que esa solución no sea de coerción, no sea impuesta por vía de coerción, represión o opresión, ese conflicto de otra manera va a lograr, va a hacer, no va a generar futuros conflictos, sino que va a solucionarse el problema de fondo, ¿no? Por eso que dice aquí, lo que sin duda no tan solo aplaza su resolución, sino contrariamente a lo esperado, origina nuevos o superiores conflictos. Soluciones duraderas, aquellos que los cuales se han resuelto las causas que lo motivan. Entonces tenemos que ver qué está produciendo el conflicto, no tanto los efectos, lo que se exterioriza, sino las causas que producen ese conflicto, para que esa solución sea duradera. ¿Por qué? Porque los mecanismos de lo que dice aquí, de coerción, represión, opresión, lo que va a generar son futuros conflictos. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, continúo. Ahí ya va, tengo pasión. Ok, otra persona que quiera leer, por favor. Alicia, por favor, ¿quieres leer? Yo creo que Alicia no está y puso su... Ok, nos quedan 40 minutos. Nos quedan 10 minutos. Alicia no está y puso seguramente su nombre. Ok, Mariana, ¿quieres leer, por favor? Okay. Los sistemas tradicionales no acostumbran a resolver los conflictos, únicamente los prorrogan o los reprimen. El uso de normas o leyes con la intención de contener o castigar, ya que casi no veo,
al que reivindica el uso del sistema de negociación coercitiva o de técnicas psicológicas orientadas a la resignación, no resuelve nada, sino que pospone y complican todavía la terminación de los conflictos. Exactamente. Ajá. Mariana, ¿qué significa para ti eso que leíste? ¿Cómo lo puedes analizar? Ya. Bueno, yo pienso que solamente nosotros no deberíamos de ir como que a un lugar a que resuelva nuestros problemas, porque a la final ese mismo lugar tiene otros problemas que resolver de otras personas. Entonces, si nosotros nos ponemos de nuestra parte en resolver por decir, el problema con mi esposo, nadie lo va a solucionar. O tratan de mediar, pero siempre va a existir el problema entre nosotros. Okay. Esto se refiere un poquito más a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que es la parte de la justicia tradicional, desde un enfoque del derecho desde el punto de vista coactivo y coercitivo en imposición de la norma a través de la consecuencia jurídica? Sino que de otra manera no acostumbran a resolver el conflicto, sino que esa solución es impuesta, ¿no? Que se refiere a lo que veníamos hablando, ¿no? Que si cuando la solución es impuesta, muy probablemente una de las partes no va a salir satisfecha en cómo se solucionó ese conflicto y puede generar futuros conflictos, ¿no? Entonces él habla aquí, ¿no? El uso de normas o leyes con intención de contener o castigar al que reivindica el uso de sistemas de negociación coercitivo o de técnicas psicológicas orientadas a la resignación no resuelven nada, sino que posponen y complican todavía más la terminación de los conflictos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tenemos que buscar es cómo nosotros vamos a solucionar la causa que está produciendo ese conflicto y que las partes puedan llegar a un acuerdo mutuo por lo menos relativamente satisfactorio para ambas, ¿no? Vamos al siguiente. Conflicto. Se tiene el convencimiento de que toda disputa siempre se resuelve a favor de una de las partes en perjuicio de la otra. Si las partes en conflicto, todas ellas, no resultan plenas y simultáneamente satisfechas, no podemos decir que el conflicto ha finalizado. Este se planteará de nuevo en cuanto encuentre una ocasión más propicia. Lo que veníamos hablando. Estamos reprimiendo el conflicto, no estamos trabajando con las causas, estamos imponiendo la solución y por lo tanto ese conflicto muy probablemente se va a presentar de otra forma en el futuro, ¿no? El problema no está más que en su planteamiento. Cuando las partes disputan por algo, el problema no se halla en el objeto de la disputa, sino en las personas que la protagonizan, en su estado de ánimo o en el desarrollo de su relación. Si resolvemos el problema que mueve a aquellas personas a plantearse el conflicto, lo habremos resuelto sin necesidad de intervenir en los objetivos de la disputa. Esto es muy importante. Esto se refiere a lo que yo venía hablando en cuanto a los mapas o creencias que cada uno tiene. Y la importancia de que nosotros sepamos ver o hacer procesos empáticos o percibir el problema como lo ve la otra persona. Si yo tengo la capacidad, que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, yo puedo comprender pero no estar de acuerdo. Si yo puedo ver cómo la otra persona ve el problema, muy probablemente esto va a contribuir a la solución satisfactoria de ese conflicto. Porque el problema es cómo yo enfoco o cómo yo percibo ese conflicto. ¿Me explico? Entonces, por eso él dice aquí, esto también lo dice Uri, que el problema está en la mente de las personas, el conflicto está en la mente de las personas, ¿no? No está más que en su planteamiento. Cuando dos partes disputan por algo, el problema no se halla en el objeto de la disputa, sino en las personas que la protagonizan. ¿Cómo lo observan? ¿Cómo lo perciben? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué posiciones tienen? O en su estado de ánimo del desarrollo de su relación. Como cuando hay alta intencionalidad, cuando hay ira, cuando hay resentimiento, muy probablemente no me va a permitir ver ese problema de manera adecuada o de manera serena, ¿no? O la relación de las partes, cuando una relación que viene deteriorada desde hace muchos años, pues de otra manera yo voy a tener un prejuicio hacia esa persona, ¿no? Si no sabemos el problema que mueve a aquellas personas a plantear el conflicto, lo habremos resuelto sin necesidad de intervenir en los objetivos de la disputa. Bueno, vamos a ver ahora cómo se aborda el conflicto. Nos quedan 5 minutos, creo que voy a llegar hasta la parte de transformación, ¿no? Enfoque transformativo del conflicto. Entonces, los enfoques, tenemos un enfoque transformativo, que llamamos nosotros constructivo, y un enfoque destructivo, un efectivo para las soluciones de la controversia, ¿no? Entonces, dentro del enfoque constructivo tenemos la parte que es positivo, que hay diálogo, que hay comunicación, que hay paz. El destructivo es negativo, rompimiento de las relaciones, violencia y falta de comunicación. ¿Qué es la transformación de los conflictos? Consiste en desarrollar procesos en el marco de la paz, la justicia, el respeto y la aceptación para mejorar las relaciones a largo plazo y actitudes entre las partes. Es lo que ustedes están estudiando. Los medios alternos de resolución de conflictos permiten la transformación positiva de los conflictos.
en base a un marco de la paz, o sea, evitar la violencia, en base a un marco de la justicia, del respeto y la aceptación para mejorar las relaciones a largo plazo. Bueno, voy a un momentico a dejar de grabar para darles unas indicaciones que me quedan solamente 4 minutos.